Muy buenos días para todos y para todas. Mil gracias por atender esta invitación. En nombre de Atenea, les pedimos que esperemos 2 minuticos más que se terminen de conectar todas las personas y damos inicio a este espacio.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este espacio. Vamos a arrancar, yo creería que ya podemos arrancar. 10 minuticos estuvo bien para dar el inicio de la sesión. 2 segundos, va a proyectar la PPT. Listo, Alexis. Listo, sí señora, ya estamos listos. Ya entraron todas las personas, creo. Listo. Me disculpo, no puedo prender mi cámara. Estoy teniendo ahí no sé, un problema con mi cámara. Pero muchas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Juanita Botmer. Yo soy gerente de estrategia de Atenea. Y solo como introducción para ya darle la palabra a los equipos, es mencionarles que este Fest Atenea o este nuevo Fondo Fest es una de las estrategias más importantes para la agencia en este momento. Ya pues el director de pronto les ha contado, yo sé que él ha estado haciendo muchas socializaciones y pues ya vamos a ver todos los detalles, pero digamos es así de importante, es o fue muy oportuno que ya la estuviéramos pensando por toda la coyuntura del ICETEX, porque pues como todos ustedes bien saben, nosotros tenemos el programa del pago de nuestra nómina para junio. Espera un segundo. Cami, ¿puedes apagar tu micrófono? Ya lo silencio. Gracias. Bueno, como les estaba comentando, todos ustedes acá saben que nosotros tenemos el programa Jóvenes a la E, que es una iniciativa con un alcance muy grande, que logra cubrir a muchos jóvenes, pero Jóvenes a la E está diseñado para focalizar a un segmento particular de la población, que es ese segmento con mayores indicadores de vulnerabilidad socioeconómica. Nosotros hemos mirado mucho cómo se comporta la ciudad y lo que vemos es que los hogares de ingresos medios, incluso hasta medios altos, todos tienen necesidad de financiarse para acceder a la educación superior. Solamente es el decil 10 de ingreso, o sea, los que tienen los más ricos de la ciudad, son los únicos que cuentan con recursos propios para poder acceder a la universidad. Entonces, cuando nosotros vemos, tenemos jóvenes a la E que focaliza a un pedazo de la población, un pedazo chiquito de la población que se puede financiar por sí misma, pero hay una gran mitad que necesita de vehículos financieros para financiar su educación y esta mitad es la que más se vio afectada o se está viendo afectada por la actual coyuntura del ICETEX. Entonces, lo que ya nos van a contar los equipos es la respuesta que desde el distrito estamos dando a, a esta coyuntura y pues para apoyar a esta población que está en el momento desatendida. Entonces, eso era como introducción. Les cedo ya la palabra a Alexis y a Luis David para que ya nos cuenten bien todo. Vale, muchas gracias entonces digamos, por estar acá. Les vamos a contar sobre la convocatoria que abrimos de manera reciente dirigida a las instituciones de educación superior, que básicamente se abre para un nuevo mecanismo de financiación, distinto a lo que se viene trabajando con Jóvenes a la E, como lo estaba contando Juanita.
que se llama, van a ser créditos educativos parcialmente condonables con un esquema de recaudo de pago contingente al ingreso. Si algunos aquí de la mesa no saben qué es pago contingente al ingreso, hay un slide donde les vamos a explicar más ampliamente qué quiere decir eso. Entonces, antes de iniciar la sesión, cuando yo termine digamos, de exponer, vamos a abrir el micrófono para algunas preguntas. En el caso que no tengan problemas con el micrófono, pueden hacerlas a través del chat también. Pero una cosa bien importante es que todas esas preguntas también las canalicen a través de la plataforma SECOP para poder tenerles una respuesta formal a través de este medio. Entonces, no siento más, pues les vamos a contar. Básicamente, la agenda de hoy es contarles sobre los créditos educativos que vamos a sacar como nuevos, esos nuevos esquemas, no reemplazan el existente, sino son adicionales, y todo lo que sería criterios que deberían cumplir las instituciones que quieran ser parte de este programa. Entonces, primero, los créditos educativos parcialmente condonables. Eh, este nuevo mecanismo básicamente se comprende, estamos combinando dos beneficios, se puede decir de esta manera. Entonces, ¿qué son los créditos parcialmente condonables? Entonces, es un mecanismo de financiación donde la persona que adquiere un crédito al cumplir unos requisitos, en el caso de nosotros, cuando la persona se haya graduado, puede obtener una extinción de una parte de la deuda. ¿Sí? Y el esquema pago contingente al ingreso es que la persona, una vez ya inicie su etapa productiva o comience a trabajar, esta persona deberá realizar los pagos contingentes a su ingreso. Lo que quiere decir es que si la persona gana, digamos, mucho, pues va a tener que pagar un porcentaje mucho mayor a su deuda que si gana muy poco. Y en el caso de la persona que está desempleada, pues no va a tener que realizar ningún pago. Los beneficios que vamos a tener por el lado de los créditos condonables, que es el mismo mecanismo que se une, sino que se van sumando. Entonces, créditos condonables, vamos a financiar, a condonar el 100% de los intereses causados durante la época de estudios para las personas que se gradúen. Se va a condonar hasta el 20% del capital y no se causarán intereses durante la época de amortización. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona, no sé, se graduó de un programa X que se le tuvo un giro de 100 millones de pesos y entonces al final su deuda con intereses era de 130, entonces los 30 millones de pesos se le condonarían, ¿cierto? Y una parte, supongamos que el 20% de capital se le condonaría, entonces su deuda total sería de 80 millones de pesos. Y de ahí en adelante, lo que sucedería es que la persona tendría que pagar los 80 millones de pesos y no tendría un incremento de tasa de interés hacia adelante. Es decir, él solo va a pagar el capital prestado. En el pago contingente al ingreso, el beneficio que nos traería esto es que por ser un pago contingente al ingreso se aleja mucho de un crédito Alexis, educativo disculpa, tradicional. es que están Claro. escribiendo en el chat que no se alcanza a ver la PPT. ¿En serio? Pero ¿tú la ves? ¿Será que la paso a otro Bueno, formato? sí, no, yo sí la alcanzo a ver, lo que pasa es que tengo la pantalla de Teams chiquita, pero no, están diciendo deditos que sí, desde pronto, no sé quién comentó en el chat, pero de pronto mira, a A ver ver, voy a si, mirar acá, dice, no se No, alcanza a pero leer, pero se tam- ve, yo veo también bien, alcanzó a se ve ver bien. que quizás está un poquito pequeña, pero se alcanza a ver. Pero los siguientes slides están más grandes. Sí, están más listo, grandes. listo, Entonces, listo. listo. Bueno, vale. Entonces, en pago digital ingreso, el beneficio que traería esto es que esto dista mucho de un crédito tradicional porque no hay un estudio de crédito, es decir, la persona no se le hace una valoración de crédito de entrada. Entonces, por lo tanto, no tiene que tener codeudor, no tiene que tener una vida crediticia. La asignación de los créditos lo vamos a hacer de acuerdo a criterios académicos y socioeconómicos, no se van a tener criterios financieros y la tasa de repago va a ser marginal que ahora se los voy a mostrar. Entonces, los retos básicamente sería, por un lado, reducir las barreras financieras iniciales al acceso al crédito, que es lo que estaba contando Juanita, que es lo que se está presentando en Colombia y en muchas partes del país, específicamente para aquellas personas que quieren acceder a una financiación pero no logran ser focalizados. Evitar que el beneficio afecte sus niveles de consumo debido a cuotas altas. Básicamente, el pago contingente al ingreso lo que nos permite es que una persona que adquiera un crédito no tenga que pagar una cuota fija específica, sino que esa cuota se mueva de acuerdo a su ingreso. Mitigar el riesgo de desempeño en el mercado laboral y que este recaiga sobre el estudiante. Es decir, si un estudiante no se logra vincular laboralmente de una manera muy rápida o de pronto su nivel de enganche no es muy alto,
pues básicamente este modelo lo que ayuda es a mitigar ese problema que él va a tener de erogaciones durante el momento de estar en época de amortización. Y la otra es minimizar la carga financiera en el largo plazo para estos estudiantes. Eh, ¿Quiénes pueden acceder y cuál es el alcance que tenemos aquí? Nosotros tenemos previsto iniciar digamos, queremos iniciar con 1.000 estudiantes inicialmente, van a ser 1.000 estudiantes, pueden ser más. A partir del segundo semestre de este año, esta operación nos va a costar más o menos 70.000 millones de pesos. Esto incluirá una parte que vamos a dedicar a pago a la matrícula, que ahora les voy a mostrar cuál es el valor específico, y otro tanto va a ser para pagar todo lo que tiene que ver con la operación del programa. Entonces, dirigido a residentes de Bogotá, que son bachilleres de colegios ubicados en la ciudad. Eh, los admitidos deben estar en programas habilitados por Atenea, es decir, en esta convocatoria, ustedes como instituciones de educación superior van a presentar su oferta. Nosotros como Atenea habilitaremos esa oferta y los estudiantes admitidos deben estar admitidos en esa oferta académica habilitada. Los estudiantes que puedan a poder participar pueden estar en los estratos 1, 2, 3 o 4. La forma de entregar el beneficio va a ser teniendo en cuenta el desempeño, es decir, vamos a tener en cuenta las pruebas SEVER, vamos a ordenar. Los estudiantes con mayor o mejor desempeño van a tener el beneficio y así hasta agotar el recurso. Y el estado académico actual, los estudiantes pueden estar en primer semestre o pueden estar en segundo, tercero, cuarto o quinto semestre. No va a haber restricción únicamente para primer semestre. Entonces, esta convocatoria va a estar dirigida a instituciones de educación superior para la implementación de esta estrategia, que son créditos parcialmente condonables con recaudo de esquema pago contingente al ingreso. Esto sí me va a permitir leerlo porque es el objeto, para que ustedes lo tengan ahí. Creo que también se les va a ver súper pequeñito. Entonces, el objeto es anuar esfuerzos administrativos, jurídicos, financieros, académicos. Alexis, perdón, Y- es que creo que se sigue viendo el anterior. no, ¿sabes qué? Espérate, yo paso a la otra. Dame un momentico. Ah, ¿no se está pasando? No, no se está pasando. Ah, No. espere. Yo voy a mejor pasar a la PPT que no tiene las 2 segundos. Mejor paso a la otra PPT. Ya, esta es mucho mejor. Ya, 2 segundos.
Les pedimos disculpas un minutico, porfa. Creo que Alexis en el cambio de la presentación tuvo problemas, pero ya estamos retomando. ¿Tú de casualidad tienes la PPT, Luis David? Sí, sí. Cualquier cosa puedo seguir exponiendo yo si Alexis fue que se le dañó algo. Sí, yo creo que... Ah, sí, ya lo voy a compartir. Listo. Listo, entonces, pues como les había contado Alexis, la modalidad de pago de los estudiantes va a ser de manera contingente a su ingreso. eh, y, y bueno, sigamos que esta creo que ya la habíamos terminado. Listo. Entonces, bueno, para conocer un poco el alcance de esta primera convocatoria, estamos buscando beneficiar más o menos 1.000 estudiantes a partir del segundo semestre de 2025. Como ya les dijo Alexis, tenemos un recurso de 70.000 millones de pesos que cubre básicamente todo este programa y eso incluye el costo de la matrícula por la duración del programa. Em, y bueno, y la contratación de un tercero que nos permita a nosotros operar todo el componente financiero. ¿Esto qué implica? Atenea ya tiene garantizado todo el recurso para cubrir lo que sería la cohorte completa. Entonces, creo que eso es información importante para las universidades y es eso, nosotros ya tenemos garantizado el recurso que implicaría cubrir la carrera total de los estudiantes. Aquí creo que Alexis ya había mencionado esto, que estamos focalizando a estudiantes que vivan en Bogotá de los estratos 1, 2, 3, 4. Esto, entonces, ¿qué pasa? Que solo va a ser para estudiantes que estén en los programas habilitados por Atenea, que es lo que ustedes como instituciones nos van a presentar. Entonces, como instituciones, ustedes nos van a decir, mire, para que los jóvenes que pueden ser sujetos de financiación bajo esta modalidad, nosotros ponemos estos programas. Estos programas, yo asumo que eso está arriba, pero tienen una restricción que es que tengan una tasa interna de retorno positiva. Entonces, si un joven llega y me dice, miren, me admitieron en esta universidad, en este programa, nosotros entonces verificamos que ese programa haya sido presentado por parte de la universidad y para haber sido presentado y habilitado, lo que chequeamos es que tenga una TIR o una tasa interna de retorno positiva. Siguiente. Listo. Sigamos adelante. Bueno, entonces el objetivo, pues que sí sería el objeto de los convenios, es aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, financieros y académicos y de permanencia entre las instituciones de educación superior privadas y Atenea para la implementación de la estrategia de créditos parcialmente condonables con recaudo bajo el esquema de PCI. Entonces, ¿qué estamos haciendo a través de esta convocatoria? Pues queremos ya vincular a las universidades. Entonces, lo que les decía, ustedes como parte de la convocatoria, pues se presentan, hay unos requisitos habilitantes que ya los vamos a ver, y para los programas que presenten, que tienen la condición de que tengan una tasa interna de retorno positiva, se está pidiendo un descuento del 30% para todos los programas, excepto para medicina, programa para el cual se está solicitando solamente un 10% de descuento. Bueno, el plazo, pues el plazo sería básicamente hasta el 30 de junio de 2032 y pues eso para poder financiar de manera completa a los estudiantes. Sigamos en sus cohortes. No sé, Luis David, si tú quieras exponer las obligaciones. Sí, esta es como la información, digamos, los roles que cumpliría Atenea, a diferencia de lo que hemos venido realizando en Jóvenes a la E.
donde, digamos, hay un número importante de obligaciones que se deben cumplir para proceder con cada uno de los desembolsos. En este caso, digamos que las obligaciones son mucho más sencillas y los roles que cumpliría cada una de las partes, entendiendo que quien asume la obligación financiera es el estudiante. Entonces tendríamos por parte de Atenea el establecimiento de los lineamientos operativos y como la documentación técnica, el recibir y evaluar y seleccionar, en este caso las propuestas, pero también suscribir los convenios con las CIES y desembolsar los recursos y la supervisión del proceso. Esa supervisión será un poco más sencilla en la medida en que nosotros seleccionaremos los estudiantes. Los estudiantes tendrán que haber cumplido su proceso de admisión regular con las universidades y en el marco de los convenios, ustedes lo que nos estarían entregando es el certificado de matrícula semestre a semestre, a partir del cual nosotros procederemos a realizar el desembolso a la respectiva IES previo la suscripción de el pagaré o la carta de compromiso con cada uno de los estudiantes. Por parte de las IES, entonces, tendríamos el descuento que acaba de mencionar Juanita, del 30 o del 10% para el caso de medicina, formalizar la matrícula, garantizar las condiciones en términos de equidad y no discriminación a los estudiantes beneficiarios de los programas y digamos que información como de reporte financiero. En estos casos, la gran mayoría de esta información ustedes ya la reportan en el marco de Jóvenes a la E, situación bajo la cual, digamos, establecemos en el marco del programa que no sea necesario volverla a presentar, dado que pues ya es información con la que contaría en otros trámites y en el marco de otros convenios como Jóvenes a la U, Jóvenes a la E. La gran mayoría de esta información ya es presentada, entonces digamos que es información que no se tendría que duplicar y suscribir las actas que se puedan presentar. Este sería un poco como el flujo, un poco ya como en términos del diagrama, lo que les contaba hace un momento. Atenea selecciona a los estudiantes, se los comunicamos a las IES en el marco de los convenios. Las universidades nos establecen que el estudiante efectivamente ha sido matriculado y nosotros procedemos con el desembolso a la universidad, dado que pues no le transferiríamos el recurso al estudiante, sino directamente a la universidad en el marco de los convenios a suscribir, en el marco de esta convocatoria, y tendríamos la participación de una entidad financiera, que en este caso denominamos el tercero, que sería el que se encargaría de la colocación del crédito y posterior recuperación de la cartera en el marco de los lineamientos establecidos en el programa. Como les contaba a Juanita de Alexis hace un momento, ese es el valor que esperamos asignar en esta primera convocatoria eh, de FEST, que serían 66.826.532 4 días en el marco de esta primera convocatoria, distribuidos o proyectados eh, de la forma en la que lo están viendo en la pantalla. El valor de cada una de los convenios a suscribir con cada una de las IES dependerá de la demanda. Una vez habilitadas las universidades, una vez habilitados los programas bajo los criterios que ya les vamos a contar y que Juanita ya les anticipaba un poco hace un momento, eh, pues ya será un poco la definición o la demanda de los estudiantes la que determine el valor específico a suscribir con cada una de las universidades. Si quieres, Juanita, Sí, sí, dale. Entonces, bueno, estos ya son los requisitos, estos son los requisitos generales habilitantes. Entonces, pues ser una institución privada, contar con programas activos en el SNIES, que los registros calificados del programa no tengan una fecha de vencimiento inferior a 6 meses a partir de la presentación de la propuesta, contar con matrícula registrada en el SNIES a partir de abril del 2025, en abril del 2025, tener domicilio principal en Bogotá región y al menos una sede en la ciudad,
como ya les hemos mencionado varias veces, aportar el 30% del valor de la matrícula para todos los programas presentados, excepto para medicina, que solo se solicita el 10%. Sigamos, Luis David, por favor. Bueno, y estos son requisitos habilitantes de calidad. Entonces, muy similar a Jóvenes a la E, tenemos dos vías. La primera es que sea la institución, que la institución de educación superior esté acreditada en alta calidad. Para aquellas que no estén habilitadas en alta calidad, que cuenten con un ISOES superior al 0.5, el listado del ISOES está como anexo a la convocatoria. Bueno, y esto es para las de nivel universitario. Para las de nivel técnico y tecnológico hay otra, el ISOES debe estar por encima de 0.439, o en caso de que no estén acreditadas en alta calidad o no cuenten con un ISOES mayor a 0.439, si tienen un programa que está acreditado en calidad, entonces ese programa se podría presentar. Listo. Entonces acá, pues un recorderis de que son el ISOES y la TIR. El ISOES, como les digo, es importante, es para la habilitación en calidad. Es un indicador diseñado por la agencia que mide la pertinencia, permanencia y calidad de los programas. Como les digo, en la lista del ISOES con sus valores está como parte de los anexos, y para los universitarios se pide que sea mayor a 0.5 y para los TIT por encima de 0.439. La tasa interna de retorno, que va a ser más pertinente para los programas, es básicamente un valor presente neto que compara los resultados de empleabilidad y salarios que tiene un programa contra los costos de la matrícula. Entonces, la condición que estamos solicitando acá es que los programas cuyos estudiantes puedan ser susceptibles de financiarse mediante esta estrategia sean para programas de TIR positiva. Algo que creo que no hemos mencionado, pero que me parece importante, es que esto no solo va a estar habilitado para estudiantes de primer semestre, sino que se pueden presentar estudiantes que ya hayan comenzado con su trayectoria educativa y estén buscando recursos para continuar. Pero todos, sean de primer semestre o de otros semestres, deben estar inscritos en programas con TIR positiva y que la universidad me haya presentado como parte de esta convocatoria. Sigamos. Listo, aquí le voy a dar Dale, Luis David. Sí. la palabra a nuestro equipo de la gerencia corporativa, a María Clara y a Javier, para que nos presenten los requisitos jurídicos, y posteriormente a Carolina Velasco para que nos presenten los requisitos financieros. Adelante, María y Javier. Hola, buenos días. Desde el punto de vista de los requisitos jurídicos de habilitación, verificamos en especial la capacidad jurídica que tiene la entidad para comprometerse a hacer nuestro programa para financiar crédito educativo. Hay una serie de formatos y verificaciones que se hacen en el marco de la convocatoria, que se encuentran listados en la presentación, como la carta de presentación de la oferta, el certificado de existencia y representación legal de la institución de educación superior, los estatutos de las IES, la autorización del representante legal y o del apoderado si aplica esta figura, la verificación de encontrarse al día con el sistema de seguridad social, verificación de los antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, tanto de la entidad como de quien representa a la institución educativa. Deben aportar su consulta con el REDAM, la cédula de quien actúa como representante legal, el formato de declaración de no encontrarse incurso en ninguna causal que pueda impedir la continuidad del servicio. Eso es un formato que se encuentra en el marco de la convocatoria y que hace parte de los documentos que se deben allegar, así como el compromiso anticorrupción. Los formatos de verificación del sistema de riesgos SARLAF con el que cuenta la entidad,
y el formato de cumplimiento de protección de régimen de datos personales. Estos son como a grandes rasgos la verificación jurídica que se hace en el marco del proceso y que cuentan con formatos en la invitación pública que se encuentra publicada en el SECOP para ser allegados. Carolina Velasco nos ayuda con los indicadores financieros, por favor. Claro que sí, muy buenos días para todos. Dentro de los requisitos o los criterios que son habilitantes financieros en la presente convocatoria, tenemos 3 específicos financieros. El primero de ellos es la presentación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2024, certificados por contador público y dictaminados por revisor fiscal. La segunda es un formato en el cual se realiza la certificación de la existencia de riesgos financieros que afecten la continuidad del servicio. Son los indicadores y una información financiera específica de la IES. Y el tercer requisito es la presentación de un flujo de caja libre proyectado por la duración del convenio más 1 año. Estos 3 son los requisitos financieros que se deben allegar en la propuesta por parte de la IES. Muchas gracias, Carolina. Este es entonces el cronograma que tenemos planteado inicialmente para el desarrollo del proceso. La publicación de los términos de referencia en SECOP la realizamos el 20 de mayo, la semana anterior. En este momento, Edwin les está compartiendo en el chat. Igual les llegó toda la información del proceso en la invitación a este espacio, pero por si de pronto alguien no ha podido ingresar al SECOP a conocer los documentos y los términos de referencia, les estamos compartiendo en el chat el número del proceso para que puedan consultar todo el documento, los anexos, formatos y términos de referencia en SECOP. La socialización de términos de referencia, que es lo que estamos desarrollando el día de hoy. Esperamos tener todas sus observaciones a los términos de referencia hasta hoy a las 5 de la tarde. Tendríamos respuesta a observaciones el 29 de mayo. Presentación de propuestas en el SECOP 2 hasta el 4 de junio a las 2:30 de la tarde. Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes el 9 de junio. Aquí es claro que lo que estamos haciendo en este ejercicio es la habilitación de las CIES y los programas conforme a los criterios técnicos que les acaba de contar Juanita. Digamos que no hay una competencia respecto a la asignación de cupos en la medida en que son los estudiantes los que, de acuerdo a su demanda y a sus solicitudes de crédito, pues seleccionarán las CIES y los programas. El traslado del informe de verificación de requisitos, como con fecha límite para subsanar hasta el 12 de junio, es un proceso del 10 al 12 de junio, publicación del informe final el 16 de junio y el traslado del informe final entre el 17 y el 19 de junio y aceptación de, digamos, la suscripción de los convenios el 24 de junio, de forma paralela a, como les contaba el director ayer, seguramente muchos tuvieron la oportunidad de participar en el espacio de ayer, en el taller de ayer, desde el 13 se estaría entonces abriendo la convocatoria para los estudiantes. Gracias, Luis Eh, David. Este ya es como el esquema de la forma en la que estaríamos realizando la fase 1, que es la presentación de la oferta, y una siguiente fase, que es la verificación de requisitos habilitantes de la oferta, eh, y la fase 3, pues que sería la celebración de los convenios. Gracias, Luis David. Yo solo porque estaba leyendo en el chat que hubo personas que llegaron tarde. Básicamente, un resumen a muy alto nivel de lo que hemos visto acá es, esta es una estrategia para que los jóvenes puedan adquirir créditos educativos que van a ser retornados mediante una modalidad particular que se llama pago contingente al ingreso.
Esto está explicado en todos los documentos que se publicaron. El distrito ya cuenta con los recursos, o sea, ya tiene las vigencias futuras que avalan la financiación de las carreras completas. Creo que eso es importante que lo sepan. Básicamente, el flujo, cómo va a pasar esto, es que ustedes nos presentan unos programas que tienen que para ser tenidos por parte de la agencia y para cuyos estudiantes sean susceptibles de ser financiados, tienen que cumplir con que tengan una tasa interna de retorno positiva. Los valores de la TIR están como anexo del proceso. Además, los programas que no sean medicina tendrían un 30% de descuento, medicina un 10%. Una vez nosotros ya tengamos la lista de programas que ustedes nos presentan y ya estén habilitados por parte de Atenea, los estudiantes, ya sea de primer semestre o de cualquier otro semestre de estas carreras, una vez ya hayan sido admitidos por parte de ustedes, se pueden presentar a partir del 13 de junio al proceso y nosotros ahí ya los vamos a seleccionar eh, a través de las pruebas Saber 11. O sea, vamos a hacer un orden de elegibilidad de pruebas Saber 11. Eso es a muy alto nivel, por si hay alguien que se perdió la introducción. Y bueno, ya ahora sí hablamos a preguntas. De una. Entonces voy a ir habilitando a quienes van levantando la mano para hacer preguntas. En este momento solo tengo dos personas, tres personas que han levantado la mano. En primer lugar iría Juan Felipe Durán, luego Carlos, luego Carolina del Pilar y ya voy habilitando los siguientes a medida que vamos respondiendo. Entonces, Juan Felipe Durán, tienes la palabra. Buenos días, Luis David. Habla Julián Durán, Pontificia Universidad Javeriana. ¿Cómo le va? Gracias. Tengo dos preguntas. La primera es, en los anexos que ustedes nos envían con la TIR, dice que nosotros tendríamos 35 programas habilitados porque tienen TIR positiva. En el documento 08, en el formato 08 que tendríamos que enviar, nosotros podemos optar por no presentar algunos programas. Es mi primera pregunta, quiero confirmar, tengo otra. ¿Es correcta esa primera? Sí, es correcto. Ok. La segunda, quisiéramos saber qué tipo de consideraciones tiene la convocatoria con ah, con las becas que ya entrega nuestra universidad, en el sentido que entrarían en conflicto o en competencia con la convocatoria del FES. Eh, ¿Han pensado algunas cosas para esas? Les pongo un ejemplo. Tenemos estudiantes becados con el 50% del valor de la matrícula, que podrían eventualmente presentarse con ustedes a solicitar la financiación por medio del FES y esos dos beneficios entrarían en conflicto. ¿Tienen algunas consideraciones para ese tipo de situaciones? Julián, yo creo que esa es una observación que si nos permites, porque honestamente pues no lo habíamos contemplado dentro de los términos de referencia, entonces déjame y la discutimos de manera interna y te damos la respuesta por escrito en el término que tenemos para dar respuesta a observaciones, listo. Pero gracias Ok. por ponernos eso de presente. Muchas gracias, Julián. Tiene la palabra Carolina del Pilar. Buenos días a todos. Carolina Saldaña de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, la pregunta puntual es que nosotros pues contamos con nuestra sede principal no en la ciudad de Bogotá, sino en Medellín. ¿Podríamos participar de la convocatoria o qué documentos necesitaríamos adicionales para poder participar? No, el requisito habilitante es tener sede principal en Bogotá región. No sé, Luis David, si me quieras complementar No, ahí, pero pues ese es el es, requisito habilitante. ese es el requisito habilitante.
¿Quién Tiene sigue? la Buenos días. palabra Carlos Gómez. Gracias, muy amable. ¿Me escuchan ahí, perdón? Sí, señor. Señor. Perfecto, muchas gracias. Carlos Gómez, rector de TI. Tengo tres ¿De preguntas. Teinco? Perdón, no te di Sí, de Teinco. Ya, TI. ok. Gracias. Mira, creo que en la presentación que tenemos ahí en pantalla, cuando se hacía referencia al ISOES en la diapositiva, creo que había, no sé si es un error o es una modificación, entendiendo pues que esto es un poco diferente a los proyectos que venimos manejando con Atenea. En el ISOES dice programas universitarios y programas técnicos. Yo entiendo que el ISOES es con respecto a la institución y los programas se miden con respecto a la TIR. No sé si está correcto o un cambio. Eh, no estoy viendo ahorita esa diapositiva, pero para quedar todos clarísimos, el ISOES es para la habilitación de la institución como un todo. Entonces, nosotros tenemos requisitos habilitantes de calidad para los que sean universitarios, es que estén por encima del 0,5 y para las instituciones o para lo que es oferta TIT, que esté por encima de 0,439. Claro, Entonces, eso entonces, es para habilitar a la institución como un todo. exacto. Ajá. Pero entonces lo que pasa es que hay instituciones universitarias que tenemos programas técnicos y tecnológicos. Entonces, nos regimos entonces con el ISOES de Si, universitarios. si solo van a presentar oferta TIT, entonces es por las condiciones de TIT. Así sea institución universitaria. Sí, o sea, es dependiendo del tipo de oferta que vayan a presentar. ¿Listo? Y pues eso sí, todos los programas que tengan TIR positivo. Sí, claro, pues ya lo que está ahí más Sí. importante. Listo. La otra pregunta es, se hace referencia en el marco del proyecto que el descuento debería ser del 30%, la institución debe ofertar su programa con descuento del 30% y 10% para el programa de medicina. Pregunta, como institución, entendiendo pues que aquí ya es diferente el proceso, que no son becas, sino es un crédito. Obviamente la demanda de estos programas pues, va a ser diferente y yo ya entro a generar una competencia con otras instituciones. Yo puedo generar un descuento o ofertar mi programa con un descuento superior a ese 30% o digamos que los requisitos que tienen que ser 30% y sobre esa base competimos todos. Para todas es el 30%, el porcentaje de descuento no otorga puntaje ni nada por el estilo, es 30% para todas. Ok, pero podría presentar el programa con 50% de descuento como un beneficio para las personas que quieran estudiar conmigo. Pues si quieres, déjanos evaluar, porque las universidades también tienen que presentar sus costos pecuniarios, ¿no? Entonces, Sí, claro, déjame, sobre esa base. lo evaluamos con la Gerencia de Educación Postmedia y damos respuesta por escrito. Ah, perfecto, listo, muchísimas gracias. Ok. Y por último, ya algo, digamos, más de la operación, entiendo entonces que yo abro mi convocatoria, abro mi semestre de matrículas, mi oferta de matrículas 2025-2, y las personas que estén interesadas y cumplan con el requisito de alguna forma, yo como institución ayudo a hacer publicidad de esta convocatoria y las personas que se inscriban y pasen el proceso de admisión conmigo los remito a Atenea para que se inscriban en esta convocatoria y participen y puedan financiar su matrícula con el proyecto. O ellos deben estar previamente inscritos en Atenea. No, exactamente. Nosotros a los estudiantes les vamos a solicitar en el proceso de inscripción en Atenea que ya cuenten con la carta de admisión de la universidad. Entonces, digamos, funciona un poco más como cuando uno tenía el ICETEX, ¿no? Que lo admiten a uno en la universidad, después uno dice, bueno, ¿y cómo me financio? No, mira, vete al ICETEX, vete aquí, vete allá. Entonces, para que, pues nosotros vamos a hacer mucha publicidad, pero para que ustedes también a los jóvenes de los programas que si hagan parte, pues les digan, si llegan a decir, no tengo cómo financiar, oye, mira, preséntate a Atenea como una opción. Perfecto, sí, sería un mecanismo en el que nosotros también hacemos divulgación del producto. Era eso, muchísimas Sí. Sí, por supuesto. Es muy importante que ustedes nos ayuden porque ustedes son los que más contacto tienen con los estudiantes. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Sigue en la palabra Edna Liliana Peralta. Muy buenos días, muchas gracias. Liliana Peralta de la Universidad de La Salle.
La pregunta es, nosotros tenemos unos programas nuevos que tuvimos registro calificado hace poco, estamos promocionándolo para el 2025-2, pero no aparecen en el listado. Podemos postularlos porque no tienen tira asignada. Déjame, me la llevo y te la contesto por escrito y reviso qué información hay. Déjame, yo reviso con la sugerencia analítica y te contesto de manera escrita. Perfecto, la subimos al SECOP entonces la pregunta. No, por acá, pues creo, o me corrigen desde corporativa, o, creo que por acá con que la hayas hecho es suficiente. Perfecto, muchas gracias. Sí, la ideal es que todos los que tengan de pronto alguna observación adicional la planteen dentro del chat de la reunión y aquellas observaciones que no sean resueltas directamente en esta reunión, pues se resolverán a través de mensaje público en la respuesta a las observaciones dentro del término establecido en el cronograma. Sí, o sea, nosotros tenemos obligación de dar respuesta a todas las observaciones, ya sea que porque llegaron por escrito en el SECOP o que hayan llegado acá. Entonces, cuando les he dicho a todos que se las damos por escrito, sí va a ser a través del SECOP, pero pues nosotros damos respuesta a absolutamente todas las observaciones. Tiene la palabra Jenny Carolina Prieto. Gracias, muy buenos días para todos. Julián, muchas gracias por el espacio. Soy Carolina Prieto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Yo estuve ayer como asistente en la reunión presencial que tuvimos en el Hotel Tequendama y nos contextualizaron que el Fondo FES iba a tener dos subdivisiones para que, a modo de aclaración, una subdivisión de una colocación directa de Atenea y otra de la gestión que tienen con el fondo, con ICETEX. Mi pregunta va enfocada es, ¿la universidad está interesada en inscribirse en la convocatoria? ¿Debe hacer todo este proceso? Y si los créditos son otorgados vía fondo de ICETEX, ICETEX es el que nos gira. Y si los recursos de los créditos que se otorguen a los estudiantes que se postulen son por la otra línea, ayer nos explicaban que eran por factores de vulnerabilidad, nos va a girar Atenea. Entonces, ¿es necesaria la suscripción de este convenio marco con Atenea, aunque tengamos el convenio marco con ICETEX? Sí. Ok. Sí, porque además, digamos que que se vayan por la línea directa de Ateneo o se vayan por la línea directa de ICETEX va a depender de las características de los jóvenes. Entonces, se te puede presentar un joven que caiga por la línea del ICETEX o caiga de acá y no vamos a saber cuál de las dos es. Pero adicionalmente, en el convenio que nosotros tenemos con el ICETEX, que hemos venido trabajando en un otro sí, digamos, sí queda que nosotros vamos a hacer todo este proceso con ustedes. Entonces, sí. Ah, de acuerdo. Entonces, esto alineado al enfoque operativo, los recursos que se otorguen a través del fondo, ICETEX no lo sigue girando, y los recursos que se otorguen en la sublínea que ustedes tienen, ustedes lo giran más, sin embargo, el control general de la adjudicación la tienen ustedes. Sí. Ok, muchas gracias. Sigue Elena Castro. Muy buenos días, soy Freija Castro de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Tengo una inquietud respecto al requisito habilitante en que los registros calificados de los programas no deberán tener una fecha de vencimiento inferior a 6 meses, contados a partir de la presentación de la propuesta. En nuestro caso, nosotros tenemos en renovación varios programas ante el Ministerio de Educación del registro calificado. Ustedes entenderán que el proceso o el trámite que lleva el Ministerio de Educación o el tiempo que se toma para definir este proceso, pues no depende de nosotros. Y en muchos casos aún se encuentra en trámite de renovación, pero no cumpliríamos el plazo que se dice de los 6 meses, aunque radicamos oportunamente y estamos en proceso de renovación con el Ministerio. Teniendo en cuenta que el artículo 6 de la Ley 1188 del 2008 señala que si una institución de educación superior se encuentra en proceso de registro o renovación de su registro calificado y el ministerio no ha resuelto dichas solicitudes, esto no puede ser una restricción
para participar en fuentes de recursos y programas de financiación para estudiantes y programas de instituciones de educación superior que se ofrecen por entidades públicas o privadas. No sé si hay la posibilidad que se revise esta condición, pues respecto a la luz de esta norma. Esta observación no la han hecho mucho porque también existe para jóvenes a la E y también, digamos, para ser transparentes en qué es lo que nos ha pasado, y es que nos ha pasado que al final el ministerio puede no renovar, entonces son jóvenes que se nos quedan sin que estudiar. Entonces también hemos pasado por esa situación, pero lo discutimos con la Gerencia de Educación Postmedia y damos una respuesta por escrito más robusta, pero en realidad, se los digo, lo hemos puesto así, lo hemos manejado así, es porque si nos ha pasado ese caso en que decimos, bueno, no contemos lo de los 6 meses, se admiten a los jóvenes y luego el ministerio niega la renovación. Entonces son jóvenes que se nos quedan por ahí volando. Entonces sí ha pasado. Pero pues sabes vamos a una respuesta por cosa, no escrito. se quedan volando porque cuando a ti te niegan un registro calificado, tú tienes que entregar un plan de contingencia de cómo van a terminar las cohortes que están. No es que cierran todo, ya las cohortes que están y hace un seguimiento el Ministerio de Educación y pues más tratándose de una entidad con acreditación institucional. Lo pongo sobre la mesa de pronto para que lo evalúen porque pues realmente sí creo que en nuestro caso nos hemos visto perjudicados a pesar de tener un buen ISOES por este trámite, pues que de verdad no depende de nosotros por más que hemos tocado las puertas del Ministerio de Educación. Para que tengan en cuenta que también como institución, si se llega a negar el registro, hay que entregar un plan para terminar las cohortes que están en curso. No es que se cierre y no terminan las cohortes que ya están. Pues te agradezco la atención. Muchas gracias. Y lo evaluamos porque, bueno, también hay que tener en cuenta, como les decía, esto que nos sucedió fue en jóvenes a la E, que son estudiantes de primer semestre. Entonces, cuando son de primer semestre, creo que sí es un poquito diferente. Pero déjanos lo evaluamos, sobre todo también a la luz de que esto aplicaría para jóvenes no solo de primer semestre, y te damos respuesta por escrito, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sigue Gina Toro. Gracias, buenos días. Gina Toro de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Dos preguntas. La primera, ¿qué criterios se tienen establecidos para la asignación de recursos por universidad o en general para estudiantes que aplican en un mismo programa? Y esto lo direcciono a entender, por ejemplo, que si se van a financiar acá matrículas de medicina que requieren un valor de matrícula mucho más alto, pues, por ejemplo, por parte nuestra como institución, el interés es poder tener acceso por parte de nuestros estudiantes a este programa, porque sus matrículas pues conllevan un valor mucho más alto y de muchos más años de retorno en su etapa laboral. Entonces, existe un criterio de asignación por universidad, por recursos, por límite de solicitudes, las asignan en orden en que se llegan de acuerdo con los requisitos que se cumplan. ¿Cuál es el criterio de asignación? Para poder entender un poco cómo transmitir esta información también a los estudiantes que quieran presentarse. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, frente a estas personas a largo plazo, en el pago que deberán realizar, ¿qué condiciones tienen? ¿Qué pasa si duran varios años sin poderse vincular? ¿Tienen alguna condición respecto del salario que comprometen? ¿Cuáles son las condiciones de ellos después? Listo. Entonces, para responderte a la primera, digamos, en el caso particular de medicina, el descuento que se les está solicitando a las IES es del 10%, no del 30% como es el resto de los programas, porque precisamente medicina tiene unas particularidades, sí, especiales. ¿Cómo se asigna el recurso? Entonces, Atenea tiene unas bolsas de recursos, una en un convenio con el ICETEX y otra con recursos propios. Ambas bolsas están 100% garantizadas, es decir, el recurso ya existe. Y lo que va pasando es que los jóvenes que se inscriban, que tienen que cumplir con los requisitos de elegibilidad, que es ser graduados de un colegio de Bogotá, tener hasta 28 años, haber presentado la prueba Saber 11 y estar en estratos 1, 2, 3 o 4,
se presentan y nosotros los organizamos a todos. Voy a poner un ejemplo. Vamos a seleccionar 1000, se nos presentaron 1500. Los vamos a ordenar a todos por su saber 11 y los vamos asignando. Entonces, el primero de la lista por saber 11, no sé, esta persona estaba, como ustedes ya los tienen que haber admitido, entonces esta persona estaba admitida en programa 1 de universidad 3, de universidad C, listo, se lo asigno y cojo el valor, cojo los costos pecuniarios y se lo resto a la bolsa de recursos, ya sea el ICETEX o de Ateneo. Y entonces así vamos bajando hasta que se nos acabe la bolsa de recursos. Entonces digo esto es porque el costo en realidad no importa, importa es el orden en el que quedaron los jóvenes y a la, como les digo, a la bolsa de recursos totales se le va descontando como el costo de cada joven hasta agotarse recursos. Así es como funciona. No sé si te quedó claro, pero es así. Y en la bolsa hay algún criterio de respecto de los programas que se financian. No, no. O sea, no. En realidad, antes, por ejemplo, cuando que tú me dices que si hay cupos por universidad o no, en realidad lo que importa es los jóvenes en donde fueron admitidos y en qué puesto quedaron en Saber 11. No hay consideraciones de si fue en AVE, o sea, los programas todos tienen que ser con TIR positiva, tienen que estar todos en lo que ustedes nos presentaron y estar habilitados, pero en realidad lo que va a mandar la parada es el orden en el que haya quedado el joven en la lista ordenada por Saber 11. Pero no hay ni cuotas por universidad ni cuotas por programa. Ok, gracias. Y respecto de Y las esta es condiciones la otra. de que ellos egresan. Entonces, como es pago contingente al ingreso, pues todos los estudiantes van a tener cuando se gradúen un año de periodo de gracia que lo pueden o no tomar, pero pues por un año no se les cobraría nada. Eso es lo primero. Lo segundo es que a todos, absolutamente a todos, se les va a subsidiar el interés completo. Eso también es importante. Lo tercero es que como es contingente al ingreso, por ejemplo, si el joven no se logró vincular laboralmente, no se le genera una deuda. Lo mismo si gana por debajo de un salario mínimo. Y esta es parte de la razón, o sea, por la que también financiamos programas con TIR positivo, porque cuando hay algún esquema de retorno es muy angustiante para un joven, por ejemplo, tener una cuota fija y no tener recursos. Entonces acá, si el joven está desempleado o gana por debajo de un salario mínimo, no se le genera una cuota de repago. Entonces, si duró 3 años desempleado, pues duró 3 años desempleado. Luego, cuando esté empleado y gane por encima de un salario mínimo, la cuota que se le cobra depende del ingreso. Entonces, pues, de hecho, sí, si quieren se los podemos enviar, pero no sé, si gano entre 2 y 4 salarios mínimos, entonces me cobran el 10% de mi ingreso, el 11% de mi ingreso. Si gano, en cambio, por encima de 8 salarios mínimos, me cobran el 20% de mi ingreso. Entonces, es una cuota marginal, es una tasa marginal que depende de cuánto gano yo. En ningún caso va a superar el 30%. De hecho, el 30% no es el más alto, pero en ningún caso el joven va a tener que pagar más del 30% de su ingreso en estos mecanismos. Y adicional, vamos a tener, como les digo, todos van a tener subsidiado el interés, pero vamos a tener condonaciones adicionales del CAPEX, es decir, del costo de la matrícula, para algunos. Entonces, vamos a subsidiar el 10% del CAPEX para los estudiantes que estén en CISBEN A, B o C hasta C7. Adicional a las mujeres, por un tema de brechas en el mercado laboral, a todas las mujeres se les va a subsidiar se les va a condonar el 5% del CAPEX o de la matrícula. Vamos a condonar un 3% adicional para personas que tengan alguna otra condición diferencial, que puede ser, no sé, pertenencia étnica, personas transgénero, víctimas del conflicto armado. Varias condiciones diferenciales pueden llevar a un 3% más y un 2% adicional para personas que tengan un mérito académico excepcional, es decir, que se hayan graduado como con honores o que hayan quedado en niveles muy superiores de la prueba Saber Pro. Entonces, así los estudiantes podrían acumular hasta un 20% de condonaciones. No todos van a tener el 20%, por lo que les dije, depende de que su CISBEN, que si es mujer, que sí, de todas estas cosas, pero puede ser hasta un 20%.
Y por supuesto hay un término, por ejemplo, si alguien no se vinculó laboralmente por muchos años, si hay un periodo en donde la deuda ya se extingue y por lo general en estos esquemas de pago contingente al ingreso, por lo general por esa situación hay algún tipo de subsidio porque pues pueden haber personas que pues simplemente la pasaron muy mal en el mercado laboral. Perdón, me extendí en la respuesta, pero es que era una pregunta larga, con una respuesta larga. Muchas gracias, Juanita. Luz Dari García. Buenos días. Bueno, soy de la Universidad Cooperativa de Colombia. Quiero darle alcance a la solicitud que hizo Carolina, entendiendo y pues hago aquí, digamos que la observación en el sentido de que la Universidad Cooperativa de Colombia es una institución multicampus y tiene, tiene pluralidad en los domicilios. En la representación legal tenemos 5 domicilios principales registrados en la representación legal expedida por el Ministerio de Educación. Entonces, mi solicitud es, igual pues lo voy a observar hasta hoy a las 5 de la tarde para que lo revisen como con mayor detenimiento, por lo que somos una institución multicampus y pues esto, digamos que nos lleva a tener varios domicilios. Perfecto. Lo revisamos nuevamente en la última convocatoria Jóvenes a la E. Tuvimos alguna revisión al respecto. No obstante, lo volvemos a revisar conforme a esto que nos estás planteando, Luz Dari. Sí, y hago también, y bueno, qué pena extenderme un poco, pero para hacer como la aclaración, digamos que en la anterior convocatoria había un error por parte del ministerio que no aparecía el campus Bogotá en la representación, pero actualmente eso ya está subsanado. Ah, ok, perfecto. Sí, Entonces, sí, sí. conforme a estos nuevos planteamientos, hacemos la revisión y damos respuesta a las observaciones. Vale, muchas gracias. Em, Rector de la UAN. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Buenos días, soy Lina Uribe, rectora de la Universidad Antonio Nariño. Mi pregunta es muy corta, creo que no me quedó muy claro si las instituciones de educación superior eligen los programas académicos que presentan a la convocatoria, por supuesto con base en los listados de la TIR. Sí, ustedes escogen. Perfecto. Vale, muchas gracias. Esa era Es la única importante que llenen, sí, es importante que llenen los formatos donde ustedes presentan esos programas y nos relacionan además los costos. Es importante, por lo que les digo, el mecanismo de asignación, pues depende mucho de estos costos, no que sea una determinante, pero es lo que nos permite saber cuántos cupos podemos dar. Entonces sí es muy importante que ustedes escogen, pero que pues llenen los formatos. Hay una pregunta en el chat que dice que si nosotros les remitimos alguna base de los estudiantes admitidos, no. Los estudiantes primero tienen que haber sido admitidos por ustedes y luego se presentan a esta convocatoria. Funciona, como les decía, es muy similar a como era con el ICETEX, que es que uno, pues iban, lo admitían y después decía, no tengo con qué financiarme, entonces la idea es que ustedes les puedan decir, mire, preséntese acá, que esta es una opción. Obviamente no es 100% seguro que pase, pero pues es una de las opciones que son disponibles, pero primero el joven tiene que estar o haber sido admitido por ustedes. Si el joven no está admitido y en la inscripción no nos sube la carta de admisión de la universidad, no podrá ser tenido en cuenta. Y había otra en el chat que dice que si nos pueden aclarar la manera en cómo van a ser evaluados los programas, simplemente tienen que tener TIR positiva, la TIR es parte de los anexos, entonces pues las instituciones tienen que estar habilitadas y dentro de eso los programas tienen que tener una TIR positiva. Una limitación en cuanto a los programas a presentar, no pueden, pues siempre y cuando la institución está habilitada y el programa tenga TIR positiva, no, los que ustedes quieran presentar. Que si algún programa con TIR negativa lo podemos presentar, no. No, el requisito es que tengan TIR positiva. Y que por cuánto tiempo el joven debe realizar el pago que está entre el 18 y el 27% de su ingreso, en realidad depende del ingreso que gane.
Las cuotas de repago del estudiante no están amarradas a tiempos, sino a cuánto está ganando. Entonces, esas cuotas del 18 al 27% es cuando están ganando salarios bastante altos. Entonces, no es por tiempos, sino por cuánto está su salario en ese momento. Como cuando uno se gradúa, por lo general no es que tenga los salarios más altos, entonces las cuotas al principio tienden a ser más bajas y a medida que uno ya va progresando en el mercado laboral y uno empieza a ganar más, las cuotas se vuelven más altas. Listo. Seguimos, Juanita. Tiene la palabra Luis Felipe Alonso. Gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Listo. Luis Felipe, Universidad Manuela Beltrán. Son tres preguntitas, te las dejo sobre la mesa y ya tú me las respondes. Es como para dar claridad respecto a un tema del proceso. Entonces, digamos que entendiendo el procedimiento, nosotros como universidad ofertamos los programas que cumplen los criterios claramente. Ustedes analizan, aceptan la propuesta, la que haya lugar. Luego ustedes analizan la demanda de solicitudes y acorde a esa demanda se formaliza el valor del convenio que se va a firmar con la universidad. Entonces, digamos que si estoy entendiendo bien el proceso, con base a qué supuestos hacemos el flujo de caja libre, porque dentro de los requisitos habilitantes financieros nos solicitan un flujo de caja libre proyectado por la duración del convenio más un año. Pero yo, ¿con base en qué supuesto hago ese flujo de caja si no conozco el número de estudiantes? Entonces, esa sería la primera. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si el estudiante por algún motivo no puede asumir la responsabilidad del pago del préstamo que que le va a hacer pues, la agencia de Tenea o el ICETEX? ¿Es un tema netamente con el estudiante o en algún punto entra a jugar algo del 70% que se va a pagar a la universidad? Pues ya que estamos hablando que es un préstamo, a diferencia de jóvenes a la U, es un préstamo. Entonces, digamos que si el chico no puede asumir, la pregunta es esa, el 70% que se paga a la universidad, ¿entra ahí en alguna parte o netamente con el estudiante? Y la última pregunta va relacionada con los chicos que ya tenemos en la Universidad Manuela Beltrán, que tenemos muchos chicos que ya por pues por razones académicas agotaron su bolsa de créditos y hoy se encuentran marcados, se encuentran sin bolsa de créditos, o sea, marcados como sin bolsa de créditos. Esos chicos pueden aplicar a ese beneficio de Fondo FES o por si preguntan. Entonces, frente a la primera, yo entiendo lo del flujo de caja, pero en realidad pues depende de la demanda de los jóvenes y de cómo queden asignados. Yo no les puedo decir ex ante cuántos van a quedar o no, pues porque depende de las personas que se presenten. Entonces, pues si no, sería irresponsable decirles algo más certero porque en realidad va a depender de quiénes se presenten. Frente a la segunda, digamos, aquí lo primero es, los jóvenes que cumplan con los requisitos se pueden presentar, no se les va a pedir un codeudor, entonces, digamos, si cumplen con los requisitos y necesitan financiación, pues se les presta. El 70% de ustedes, pues que ustedes, perdón, del valor, pues es lo que asume Atenea y Atenea lo asumirá siempre y cuando el joven siga cumpliendo con los requisitos y siga estando admitido y siga renovando su crédito. Ya luego, él sale a pagar cuando ya esté percibiendo ingresos, pero digamos, no tiene que ver como, pues porque Atenea va a girar el costo de la matrícula del joven beneficiado siempre y cuando haya sido beneficiado. Eh, y, y la tercera, entonces para los que no tienen bolsa de créditos, sí, esa es una preocupación bien grande para Atenea. Entonces, déjame te respondo por escrito porque esa es una respuesta un poco más extensiva. La idea es que sí, pero déjame te contesto por escrito de manera más robusta. Listo, muchas gracias. Juanita, qué pena, insisto, entonces para el flujo de caja, con base en qué supuesto lo presentamos, pues digamos porque tenemos que presentarlo el 4 de junio. Entonces, de acuerdo, no tengo el número de estudiantes, pero para proyectártelo, nosotros como universidad, ¿qué número te proyectamos? Porque te puedo proyectar el flujo de caja, Carolina, acorde en matrícula y todo, pero ¿qué número de estudiantes pongo para ese flujo? Carolina, ¿tendrías una respuesta adicional a este momento o la dejamos para la respuesta escrita? Dejémoslo para la respuesta escrita. Digamos que como lo mencionaba Juanita hace unos minutos, pues en este momento no tenemos una definición de qué número de estudiantes va a ser asignado a cada una de las universidades. Entonces, sí, dejémoslo para revisarlo internamente y en el marco del proceso haríamos la respuesta. Listo, gracias. Muchas gracias. Lady Carolina.
Lady Carolina López, tienes la palabra. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Listo, bueno, soy Carolina López de la Universidad de AN y mi pregunta va relacionada con las fechas de publicación de los resultados. Según lo que vimos el día de ayer en la reunión que tuvimos en el Hotel Tequendama, decía que era el 17 de julio. Sin embargo, frente a estas fechas, nosotros ya estamos pues a una semana de iniciar clases y los procesos de legalización comúnmente tienden a extenderse más de una semana. ¿Cómo manejaríamos el tiempo con estos chicos? Digamos, ¿cómo se puede proyectar? Porque, digamos, de eso también depende la divulgación que nosotros hagamos desde nuestro centro de contacto para poderle notificar a los estudiantes que pueden postularse a este beneficio y pues qué pasa, y los que no salen beneficiarios, pues cómo poder que también se puedan matricular desde otros medios de pago, digamos, frente a las fechas de selección o la fecha de publicación del beneficio. En este momento está muy tarde, en especial para los estudiantes que no tienen el beneficio y los estudiantes que sí lo tienen, pero para ingresar a clases. Sí, tenemos como, no me acuerdo si son 2 o 3 universidades que tienen un cronograma académico mucho más temprano que el resto. Entonces, por los tiempos que nosotros tuvimos para preparar todo esto, pues somos conscientes de que esa dificultad se presentó con esos 2 o 3 universidades que tienen un cronograma diferente. Déjame te contesto por escrito porque sí es una buena pregunta. Entonces la discutimos acá internamente y te damos respuesta. Ok, y Lady, te dejamos de escuchar. Listo, mientras esperamos a Lady Magda Liliana Camargo. Sí, buenos días. Soy Magda Camargo, vicerrectora administrativa y financiera de Unicoc. Tengo dos preguntas para ustedes. ¿El requisito para la universidad es tener domicilio principal en Bogotá o algunos municipios que vi en la presentación de la región? Pero para los estudiantes, el requisito es haberse graduado de un colegio de Bogotá o residir en Bogotá. Las dos están en la presentación, dice residir en Bogotá, pero abajo dice haberse graduado de un colegio de Bogotá. Y en este caso específico es la pregunta y no se extiende a los estudiantes de municipios cercanos. Esa es la primera. Y la segunda, si los estudiantes tienen una fecha límite para aplicar, teniendo en cuenta que la asignación de los recursos se va a hacer con base en el saber 11. Quiero saber cuál sería esa fecha límite para los estudiantes, teniendo en cuenta que, como lo decía Lady anteriormente, nosotros tenemos también un calendario ajustado y entramos al 15 de julio al segundo semestre. Gracias. Pues frente a la primera No. es, perdón. Sí, no, Juanita, frente a la primera, dado digamos, la jurisdicción de los recursos a destinar, que son recursos del distrito de Bogotá, digamos que por determinación de la fuente, digamos que por eso la delimitación también respecto a quienes se pueden beneficiar con los recursos. Sí, exactamente eso era lo que iba a decir. Atenea, al ser una entidad distrital, financia a jóvenes del distrito. Y frente a la segunda, con el cronograma para los jóvenes, Luisa, Luis David, tú lo tenías ahí. Podemos ir a ese slide, o bueno, no sé si te lo sepas. Sí, denme un minutico, ya les confirmo las fechas.
Mientras tanto, discúlpenme que se me cortó, quería realizarles la última pregunta, y es si, teniendo en cuenta nuevamente estas fechas, podríamos indicarles a los estudiantes que se matriculen y en el caso de salir beneficiados del programa, se realiza un proceso de devolución, o ellos, una vez al estar ya matriculados, no pueden participar al beneficio y solamente pueden estar admitidos. Vale, esa te la respondemos por escrito. Listo. En SECOP en los tiempos establecidos. Sí, la convocatoria de jóvenes iría desde el 13 al 22 de junio. Sería el tiempo que tendrían los jóvenes para postularse. ¿Y cuándo salen los resultados? ¿Lo tienes ahí? O si no, Alexis, creo que ya está por acá, Alexis. Y aprovecho mientras tanto y les hago una última pregunta. En caso de que un estudiante aplace su semestre o cancele el semestre, ¿habrá lugar de devolución de los recursos a Atenea? ¿O en ese caso ustedes consideran que es un préstamo al estudiante y directamente se lo cobran a él? Depende de si se hace dentro del plazo para el aplazamiento o cancelación ordinario o extraordinario. Digamos que ahí atiende al reglamento interno de cada una de las universidades y a las dinámicas propias de los plazos otorgados para cada uno de los cambios de los estados. Ok, mil gracias. Digamos que lo que hoy van a ver es la devolución respecto a aquellos pagos que se hagan de forma errónea. Es decir, si la universidad nos informó que el estudiante estaba matriculado y en realidad su estado era uno diferente y nosotros procedimos a hacer el desembolso conforme a esa información proporcionada por la universidad, sí quedará la obligación respecto a la necesidad de hacer la devolución del recurso completo. Y le doy la palabra a Alexis para completar el cronograma respecto a la convocatoria de los jóvenes. ¿Quieres, Alexis? Mil Ayúdanos gracias. con las fechas. Listo. Los resultados estarían previstos para el 17 de julio de los estudiantes seleccionados. Perfecto, mil gracias. Listo. Le doy la palabra a la última persona que tenemos en la lista, que es Jenny Carolina Prieto. Gracias nuevamente por el espacio. Carolina Prieto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tenemos una consulta respecto al número de desembolsos que van a tener los estudiantes. Si es un estudiante que ingresa nuevo, es decir, un aspirante, esto estaría relacionado a la duración del programa. Y para los estudiantes Sí. antiguos, esta fórmula, ¿cómo funciona? ¿La universidad debe certificar cuánto le falta al joven? ¿O estos chicos, como se tenía en la figura de ICETEX, van a tener posibilidad a desembolsos adicionales si tienen algún tipo de rezago? Luis David, ¿tú quieres coger eso? Yo creo que se las respondemos de forma completa, de forma escrita a través del SECOP, Jenny. Digamos que lo que hoy se prevé es la financiación completa del programa académico y evaluamos respecto a si hay algún rezago adicional. El objetivo, en últimas, Jenny, es lograr la culminación del proceso académico por parte de los estudiantes. Entonces, digamos que partiendo de ese principio, pues lo que se buscaría sería poder cubrir lo que queda faltando del proceso formativo para el caso de los que arrancan su beneficio en un periodo diferente al primero. De acuerdo. Sí. Y eso sí sería circularización Universidad Atenea, para poder establecer cuánto es ese tiempo faltante que le resta al estudiante antiguo y que requeriría financiación. Sí. Ok, Sí, súper. que Benita, damos la Sí. respuesta más completa por escrito, pero Sí.
por ejemplo, para estudiantes y para todos los de la llamada, para estudiantes más antiguos, sí es importante que que la universidad emita pues todas las certificaciones que digan el joven, pues uno que está admitido, pero también en qué está, ¿no? Eh, digamos que está en tantos semestres, que tantos créditos, todo eso, pues sí es importante que la universidad le colabore al estudiante, pues dando toda la información pertinente. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Y cerramos con Gina Toro. Sí, una pregunta. ¿Se establecen condiciones por las cuales el estudiante pierda el beneficio en el desarrollo de su programa académico? Ay, disculpa, ¿me repites? Qué pena contigo. ¿Se establecen requisitos por los cuales el estudiante pueda perder su beneficio en desarrollo del programa académico? Por parte de Atenea, digamos, bueno, pues los más importantes es que mantengan su calidad de beneficiario, ¿no? Pues porque si la universidad pierde, de beneficiario de estudiante, perdón. Entonces, pues en el momento en que el estudiante pierda su calidad como tal en la universidad, pues nosotros también dejamos de financiar. Para Atenea lo más importante es que sigan renovando el crédito y que nos levanten la mano todos los semestres diciendo que pues sí siguen necesitando de esto. Hay otra y es que va a haber una cultura de pago y la cultura de pago es que tienen que pagar algunos 30.000 pesos al semestre para generar hábitos financieros. Entonces, si por 2 semestres consecutivos el estudiante tiene incumplimientos frente a su cultura de pago, también podría ser causal para perder el beneficio. Aunque hay unos temas de comité de bienestar y muchas cosas que se pueden aplicar antes, pero básicamente son esas. Listo. Perdón, son 30.000 semestrales o 30.000 mensuales. Ayer entendí en la... Mensuales, Listo. mensuales, pero a partir del tercer semestre. Entonces, lo dejamos en tercer semestre porque en tercer semestre es donde ya uno puede empezar a hacer monitor y como cosas de esas que facilitan poder tener ese ingreso. Entonces son 30.000 mensuales a partir del tercer semestre. Esto lo han usado mucho, por ejemplo, la Universidad de Uniminuto y eso lo usan mucho y les ha ido muy bien. Eh, entonces, pero lo que les digo es, si por 2 semestres consecutivos falla algo, pues ahí sí ya se podría perder el beneficio, pero en la experiencia, esto, por lo menos la que conocemos de Uniminuto, ha funcionado bien y también con LUMNI en los Andes también les ha funcionado bien. Entonces tenemos dos universidades diferentes en donde estas cosas han funcionado bien. Y de hecho, si tienen generar esos hábitos financieros, tienen impactos muy positivos sobre lo que es luego tener una obligación financiera de largo plazo. Listo. Ya no tenemos más preguntas o manos alzadas. De esta forma, entonces finalizamos este espacio previsto en el cronograma de esta convocatoria. No sin antes recordarles que tenemos plazo hasta hoy a las 5 de la tarde para recibir todas sus observaciones a través de SECOP. Las que quedan faltando, las que hemos recogido en este espacio, sin duda les estaremos dando respuesta oficial antes del 29 de mayo. Les invitamos a consultar el proceso, a revisar los anexos, a revisar los formatos, a revisar los términos de referencia el día de hoy para conocer las diferentes posturas observaciones que se tengan. Eh, Diana, nuestra gerente corporativa, tienes la palabra. Solo un tema chiquito. Muchas gracias a Alexis, Juanita y Luis David y a todos los que participaron en esta socialización. Importante que nos hagan las observaciones, importante también que si consideran que se necesita algún plazo adicional, importante también que nos lo digan.
tenemos mucha celeridad por sacar este proceso lo más pronto posible. Por eso, que mantengamos a través del SECOP esperamos que sea bien fluida y que podamos atender todas las inquietudes. Y agradecerles mucho por el interés en este proceso que es bien, bien importante. Gracias a todos. Veo una mano levantada de Olga, no sé. Sí, Olga Lucía Mendoza. No, solo un detalle final, asegurarnos o si se puede asegurar que podamos tener acceso a esta grabación. O me ha pasado antes que se graba la sesión y queremos compartirla o queremos volver a verla para comprender mejor y no hay acceso a la grabación de la reunión, solo como para pedirles que se garantice que tengamos acceso después de cerrar este espacio. Perfecto. Claro que sí. Sí, señora. Mil Listo. gracias. Y Luis Felipe. Bueno, ya una pregunta pequeñita ya al final. Es que tenemos casos de chicos que están marcados en este momento como abandono de formación de convocatorias anteriores, porque por ejemplo se fueron a prestar servicio y pues no pudieron continuar. ¿Esos chicos se les puede de pronto dar una luz con este programa o definitivamente no podrían participar? Te doy respuesta por escrito, Listo, pero muchas digamos gracias. que si es o sea, te estás refiriendo a beneficiarios de Jóvenes ALAE. Sí, beneficiarios de jóvenes a la de convocatorias anteriores, a convocatoria 3, 2, 4, que abandonaron formación y, por ejemplo, el caso puntual, indagamos, un chico se fue a prestar servicio por allá a San Andrés, no pudo volver a la universidad y se marcó como abandono. Entonces, en esos casos, ¿uno podría darles una luz con este programa? Pues igual, por ejemplo, si tu universidad me certificas que el joven está en, no sé, quinto semestre y que está, y el joven va y se inscribe porque está dispuesto a asumir esto, pues que si tiene algún tipo de retorno por parte del estudiante, que si bien creo que son condiciones para un crédito son bastante favorables, pues digamos, o sea, si el chico cuenta con una carta de ustedes que dice que está, no sé, en X semestre y está inscrito y eso, pues cumple con requisitos, ¿cierto? Ya podría evaluarse, De listo. acuerdo. Muchas gracias. Sí. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos que tengan. Y sí, les contestamos todo, incluso las que de pronto nos hicieron falta, todas por escrito van a tener respuesta. Listo. Muchísimas gracias. Feliz Gracias. día y estamos pendientes a todas sus observaciones. Gracias.